Tenemos ya preparado a Javier Díaz y te recuerdo, Javier, que disponemos de unos 20-25 minutos para situarnos en esta cuestión que nos propone y también resolver al final las dudas que puedan plantearse y que os recuerdo me podéis ir haciendo para que me las trasladen. Cuando quieras, Javier, estamos encantados de tenerte en el foro. Bueno, pues buenos días. Agradeceros ante todo la invitación a participar en este evento, en este foro, y sobre todo para hablar de algo tan apasionante como es la transformación digital, además en un año 2023 que ha venido cargado de cambios, cargado de novedades, ¿no? Esto, pues bueno, básicamente lo que nos lleva es a plantearnos que el cambio no tiene fin. El cambio es algo que permanece con nosotros y que lo va a seguir haciendo, además con saltos que probablemente marquen un antes y un después, como lo ha sido, por ejemplo, en este 2023, la inteligencia artificial generativa. Y esto nos hace reflexionar, bueno, pues de qué forma tenemos nosotros que adaptarnos a ese cambio y cuáles son las barreras o los impedimentos que muchas veces nos encontramos en el ámbito corporativo para adoptar esos cambios, ¿no? Quiero compartiros una presentación simplemente para que me ayude a hilar las ideas que quería compartir con vosotros. De modo que, bueno, pues aquí tenéis una portada que justamente quise poner por aquello de que muchas veces en las dificultades que tenemos para cambiar se encuentran nuestros principales miedos, ¿no? Y de hecho esta portada, que es del 2017, pues bueno, parece que es una distopía en la que las máquinas reemplazan al ser humano, ¿no? Y realmente tiene una parte de realidad, si bien es cierto que ahora mismo estamos un poco entusiasmados con todo lo que hemos visto con la inteligencia artificial generativa y parece que no, que en este efecto wow inicial, realmente si rascamos un poco más, bueno, este mundo distópico está todavía lejano. Bien, es cierto que es muy difícil prever qué va a suceder en los próximos años, pero en cualquier caso todavía a día de hoy queda camino por recorrer. Pero sí que es cierto que ese miedo está ahí, ¿no? Y que ese miedo o que esa influencia que van a tener las máquinas o que van a tener este tipo de modelos de inteligencia sobre el día a día y sobre el mercado de trabajo va a suponer un cambio no solamente a nivel productivo, sino también a nivel social y a nivel cultural, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, nos va a hacernos plantear si realmente el modelo de sociedad que tenemos hoy en día es compatible con este avance tecnológico que va a cambiar sustancialmente el mercado de trabajo. Eh, bueno, ya digamos que el consuelo que nos queda es recurrir a esto de tranquilos que desaparecerán puestos de trabajo, pero se crearán otros tantos, ¿no? Bueno, eso parece que es un consuelo relativo, ¿no? Entre otras cosas porque precisamente como decía al principio no sabemos cuál va a ser el final de la película. Pero lo que creo que sí que debemos asumir es que efectivamente va a haber una oportunidad de generar o de adoptar nuevos roles profesionales que todavía no existen, eso es cierto, se van a crear puestos de trabajo, pero también van a desaparecer muchos otros, y creo que en mayor cantidad de aquellos que se creen. Y con independencia de esos roles que se crean y con esos roles que desaparecen, los que queden tendrán que transformarse, ¿no? Y por eso precisamente hablamos de esa transformación digital necesaria, que es un factor de competitividad para las empresas que evidentemente no podemos ignorar. Con esto de la previsión de la creación o no creación de puestos de trabajo, os pongo simplemente un caso muy reciente, que es justamente el de los ingenieros de prompt, ¿no? No sé si algunos de vosotros habéis escuchado justamente con este tema de la inteligencia artificial generativa la aparición de un perfil profesional que era, pues bueno, este tipo de profesionales que se dedicaban a trabajar con la inteligencia artificial generativa para generar mejores prompts y a partir de esos prompts, pues obtener mejores resultados y afinar mucho más digamos, el trabajo que hace ese modelo de inteligencia. Bueno, pues al final estos prompts es lo que muchos de nosotros hemos interpretado como estos pequeños trucos, ¿no? De cómo tienes que comunicarte con esa inteligencia para que el resultado sea el más óptimo posible. Bueno, pues daros cuenta que esto surge a finales de 2022, empezamos a hablar de este nuevo rol profesional, ¿no? Que cobran además unos salarios altísimos. Bueno, pues parece que con esta nueva aparición de modelos cada vez más avanzados, qué mejor que una máquina
para mejorar justamente cómo tiene que comunicarse consigo misma para obtener mejores resultados y cómo puede afinar mejor esos patrones de búsqueda o esos patrones contextuales que necesita la inteligencia artificial para obtener, como decía, mejores resultados. Con lo cual, fijaros, ¿no? Cómo una máquina es capaz de aprender y de un puesto de trabajo que surge precisamente en un momento o en un contexto de tecnología súper avanzada, donde se necesita ese factor humano para trabajar y para perfilar esas búsquedas, pues parece que la máquina llega en muy poco tiempo a suplir o a sustituir lo que puede hacer un humano. Bueno, daros cuenta que al final las máquinas, si algo hacen bien, es justamente sacar patrones y con toda la capacidad computacional que tenemos hoy en día, aprender de sí mismas, ¿no? Por tanto, bueno, fijaros, ¿no? Como hay un efecto wow inicial que al final se desinfla y justamente yo creo que todavía estamos en esa fase de saber qué va a pasar con todo esto, ¿no? Pero está claro que de alguna manera todos nos vamos a ver muy afectados y obviamente en el contexto empresarial decía que es un factor de competitividad que no podemos ignorar, ¿no? Entre otras cosas porque, fijaros, ¿no? Yo durante muchos años de mi vida he estado trabajando y sigo trabajando muy ligado al ecosistema de las startups, ¿no? Y en las startups justamente hemos vivido unos años de cierta bonanza económica, donde había rondas de inversión multimillonarias, donde se potenciaba o se ponía el foco justamente en un crecimiento de la base de clientes, pero muchas veces sin tener muy clara cuál era la rentabilidad de la empresa o sin tener muy claro cuál era el modelo de negocio en cuanto a cómo vas a monetizar, ¿no? Bueno, pues el paradigma ha cambiado y ha cambiado radicalmente en los últimos años, sobre todo porque ha habido un momento de recesión económica, ha habido un momento de ponerle cierta racionalidad a todo lo que estaba pasando y ahora lo que se busca sobre todo es un proyecto donde haya sobre todo una máxima eficiencia y una máxima rentabilidad con los recursos disponibles, ¿no? Y esto pasa por hacer uso de la tecnología, por tener a gente muy experta y saber cobrar al cliente desde prácticamente el minuto uno, ¿no? Siendo muy eficientes con ese gasto. Con lo cual, ¿cómo podemos llegar a este modelo de máxima eficiencia? Bueno, pues parece que está clarísimo que es de las razones que apoyan esa transformación digital, entre otras cosas porque el aumento de la productividad es más que obvio. Y cuando hablo de la productividad, fijaros, ¿no? El otro día tenía una conversación con un amigo en el que nos cuestionamos o nos planteamos hasta qué punto, por ejemplo, las empresas son conscientes de cuántos de sus empleados recurren o hacen uso habitual de ChatGPT, ¿no? Y no tanto por tener ese dato estadístico, sino por saber cuánto puede eso llegar a impactar en la productividad. Y realmente cuando estamos abrazando una tecnología que lo que nos permite es obviar ese tiempo que no aporta valor para justamente liberarnos y poner el foco de nuestro trabajo en aquello que más puede aportar a la empresa, pues obviamente las empresas deberían ser muy conscientes y tener muy claro cómo pueden apoyar pues bueno, a esas herramientas que aumentan la productividad de sus empleados y no dejarlo simplemente al azar o dejarlo simplemente a la iniciativa particular de cada uno. Bien es cierto que también algunos, bueno, pues tienen todavía una mentalidad de ciertos prejuicios hacia, bueno, y como que usar ChatGPT, por ejemplo, es como hacer trampa, ¿no? El otro día justamente sucedía en un curso en el que estoy involucrado de alumnos que criticaban a otros por hacer uso de ChatGPT, ¿no? Es como si nosotros hace varias décadas hubiésemos criticado a alguien por hacer uso de la calculadora. Bueno, pues prácticamente estamos un poco en ese momento de transición en el que nuestras mentalidades también tienen que ir cambiando, ¿no? Lo que está claro es que la productividad se va a ver muy afectada y el no recurrir a este tipo de herramientas va a ser un factor de quedarnos un poco rezagados. En cuanto a la optimización de recursos, obviamente, ¿no? Todo ese proceso de transformación digital lo que nos permite es automatizar muchas de las cosas que hacemos manualmente y, por tanto, los recursos disponibles van a estar mucho más aprovechados. Con todo lo que eso además conlleva a nivel de modelos de gestión. Es decir, las cosas tienen que hacerse de forma diferente a como se han venido haciendo hasta ahora y eso también va a impactar mucho en algo que quiero comentar a continuación, que es el tema del liderazgo.
¿vale? El modelo de liderazgo de el ordeno y mando, pues probablemente hoy en día, no, probablemente no, hoy en día realmente no tiene mucho sentido, entre otras cosas porque el perfil, digamos, del empleado, porque también la sociedad ha evolucionado, pues no admite cierto tipo de paradigmas a la hora de gestionar o a la hora de ser gestionados, ¿no? Y por tanto ese modelo de liderazgo tiene que ser un modelo de liderazgo muy orientado a impulsar y a contagiar entusiasmo por aquello que necesitamos cambiar y por empoderar justamente a la gente para que, bueno, quieran abrazar el cambio y no lo vivan como una imposición, que es justamente uno de los factores que hace que el cambio fracase, ¿no? Y sea un factor muy frustrante. Y por tanto, el usar también todo ese pool de herramientas y de tecnologías a nuestro servicio va a aumentar sin duda alguna la calidad y la efectividad de todos los procesos. Dar cuenta que para aquellos procesos que son repetitivos, nada mejor que una máquina y jamás un humano podrá mejorar o ser más efectivo que un ordenador a la hora de hacer cierto tipo de operaciones, ¿no? Por tanto, yo creo que cada pieza tiene que encontrar su hueco, ¿no? Y justamente la transformación digital de lo que nos habla es de cómo podemos aprovechar esa tecnología para poner la experiencia del cliente en el centro. Y esa experiencia del cliente en el centro es lo que tiene que, sin duda, convertirse en el faro que guíe nuestras decisiones en el mundo de las empresas, ¿no? Y cuando hablo de cliente en el centro, mucho cuidado, porque hablamos de cliente interno y cliente externo, ¿vale? Cuando hablamos de cliente muchas veces pensamos en el consumidor final, ¿no? En quien nos paga por nuestros productos o por nuestros servicios. Y ahí la fórmula de la creación de valor está muy clara, ¿no? Es decir, cuánto recibe el cliente por nuestra parte y qué esfuerzo tiene que realizar para obtenerlo. Y en esa ecuación, si al final el resultado es positivo, pues todo va a ir muy bien. Y en ese sentido, la tecnología que tenemos a nuestro alcance lo que nos permite es una hiperpersonalización, ¿no? Es decir, poder adaptarnos a las necesidades concretas de cada usuario, interpretar en qué momento se encuentra y saber qué tenemos que ofrecerle a cambio. Esto maximiza la experiencia de usuario, maximiza la experiencia del cliente final y, por tanto, impacta directamente en la cuenta de resultados. Pero decía antes, no es una cuestión únicamente de cliente final como el cliente que nos paga, sino también del cliente interno. Es decir, cómo la gente que está involucrada en nuestro proyecto, como nuestros empleados, pueden vivir en un entorno laboral que sea gratificante, que responda también a sus propias necesidades humanas, que las tenemos, y cómo esa tecnología digital también puede revertir en ese beneficio, en esa atracción y en esa... No me gusta el término retención del talento, ¿no? Prefiero hablar de fidelización del talento. Y en esa fidelización del talento, pues recurrir justamente también a todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para facilitar ese proceso de onboarding, para ofrecer una formación personalizada a las necesidades de cada empleado. Bueno, pues al final, daros cuenta, ¿no? Toda esa tecnología digital lo que nos permite es revertir el modelo, digamos, estanco o el modelo que, digamos, no conecta una frontera y la otra y que todo fluye de una manera mucho más natural, mucho más acorde a las necesidades que se tengan en cada momento. Insisto, hiperpersonalización, esto es un factor que puede marcar la diferencia. Y esa hiperpersonalización viene, entre otras cosas, también por un flujo de datos enorme, ¿no? Daros cuenta que tenemos sensores por doquier, vivimos en un mundo de la hiperconectividad, donde hay un torrente de datos que obviamente tenemos que procesar. Y como el ser humano tiene unas limitaciones obvias, pues las máquinas sí tienen una capacidad de procesamiento de datos muy alta, ¿vale? Tenemos que saber aprovecharlo, tenemos que saber utilizar esas tecnologías que nos permiten filtrar y quedarnos con esos datos relevantes para poder interpretarlos y tomar decisiones basadas en datos y no en corazonadas, porque entre otras cosas de lo que se trata es justamente de afinar mucho el tiro, ¿eh? No se trata de abrir mucho el foco, ¿no? Y ir probando suerte, a ver qué es lo que, a ver si suena la flauta, sino justamente de pues, si podemos optar por tener una mira telescópica, ¿no?
como en la imagen, y afinar mucho el tiro para que al final justamente los recursos que tenemos estén muy optimizados y no perdamos ni una sola bala por el camino, pues yo creo que justamente es lo que podemos hacer y debemos hacer para que, bueno, pues justamente seamos más eficientes y seamos mucho más competitivos. Por tanto, la estrategia del café para todos está claro que hoy por hoy parece que ya no es válida, ¿vale? Ya no es válida. Y esto lo conecto con una cuestión también de actitud o de enfoque o de maneras de ser o de trabajar, ¿no? Más que de ser, de trabajar. Y me refiero al data mindset, ¿no? Es esa mentalidad con la que tenemos que salir al mercado para justamente trabajar en base a esos datos. Y esos datos al final tenemos que saber buscarlos, tenemos que saber capturarlos, tenemos que saber procesarlos y casi lo más importante, sacar conclusiones inteligentes para saber qué está pasando en nuestro entorno. Y esto, el último punto o la última parte a la que tenemos que llegar es a tomar decisiones ágiles, ¿no? Y destaco ahí la palabra ágiles porque uno de los factores que muchas veces encuentro en las empresas es que ante tal magnitud de información que tienen a su alcance o que deben procesar, al final se produce la parálisis por análisis, ¿no? Entonces, bueno, ayudémonos de justamente esas herramientas o esas tecnologías que nos permitan acotar mucho o refinar mucho esos datos para poder tomar esas decisiones ágiles, ¿vale? Y aquí hablamos, pues, bueno, de algo que muchas veces ocurre y que yo me planteo cómo es posible que pequeñas empresas o pequeñas startups que a lo mejor pues, adolecen de recursos económicos como podrían tener en una empresa ya consolidada, donde los equipos son más pequeños, donde muchas veces hay falta de experiencia, cómo muchas veces son capaces de cambiar las reglas del juego de un sector, ¿no? Y ahí hablamos de ese David emprendedor frente a un Goliat empresarial. ¿Por qué sucede eso? Pues muchas veces porque estos equipos pequeños, estos equipos basados en fundamentalmente soluciones tecnológicas, tienen muy grabado a fuego eso del data mindset, ¿no? Y esta actitud de tomar decisiones basadas en datos. Y sobre todo también esa facilidad para probar cosas, ¿no? Eso en una empresa consolidada muchas veces resulta más tedioso, resulta más complejo, entre otras cosas porque hay una cierta inercia y hay una cierta dinámica que nos impide, bueno, cambiar el paso. Entonces, claro, la pregunta en este tipo de situaciones es, bueno, ¿y qué hago, no? ¿Cómo puedo yo revertir la situación en mi empresa? ¿Cómo puedo acelerar mi transformación digital? Bueno, ¿cómo puedo romper, digamos, el status quo o esas dinámicas tóxicas que no me permiten avanzar al ritmo que quiero? Bueno, pues es una cuestión que necesita, y lo decía antes, ¿no? Ya lo adelantaba, el tema del liderazgo, ¿no? Hay una frase de Peter Drucker que me gusta mucho y dice, solo tres cosas ocurren de forma natural en las organizaciones que son fricción, confusión y bajo rendimiento. Lo del bajo rendimiento, cuidado, no es porque la gente no quiera trabajar, sino muchas veces porque esa confusión nos lleva a estructuras o a modelos organizativos que no son óptimos, que no son operativos y por tanto se pierde velocidad, se pierde competitividad y al final generan fricción. ¿Vale? Entonces, por tanto, hace falta tener figuras de liderazgo que nos ayuden a salir de ese estado de no voy a decir estar muertos empresarialmente hablando, porque muchas veces las empresas no pasan de vivas a muertas en una transición rápida, sino que es algo que se produce en una ventana de tiempo quizás más amplia, con pequeños cambios que quizás no sean visibles de un día a otro, Perfecto. pero que si no tomamos Sí, conciencia ahora mismo sí, está si conectado, no sí. tomamos conciencia de este tipo de procesos, ¿no? Donde nos vamos quedando en esa especie de zombificación empresarial, pues a lo mejor hoy por hoy no estamos muertos, pero quizás dentro de 3 años, dentro de 5 años, si no hemos sido capaces de abrazar el cambio y de adaptarnos o de transformarnos digitalmente, a lo mejor ahí sí que vamos a tener un gran problema. Entonces, bueno, al final es una cuestión de supervivencia, ¿no? Y de adaptación. Partiendo de la base de una serie de cuestiones muy básicas de entender, ¿no? Que son
todo lo que sea susceptible de ser digitalizado acabará siendo digital. Esto creo que no tiene ningún tipo de duda, ¿no? Todos coincidiríamos en que esto va a ser así. Es la inercia o es la tendencia que venimos viviendo desde hace ya bastantes décadas. Si todo lo que pueda ser automatizable, todo lo que pueda ser digitalizable, acabará siendo digital porque es mucho más eficiente y es mucho más personalizado para el usuario final. Ese proceso de transformación digital, además, debemos tener en cuenta que es un proceso que afecta a todas y cada una de las áreas de la empresa. Muchas veces al hablar de transformación digital pensamos que esto tiene que ver con el departamento de tech y, bueno, evidentemente la capa tecnológica sí la ofrecen desde ese área, pero afecta a todas y cada una de las patitas que tiene la empresa. Y esto no va a dejar, como decía, a nadie sin alterar su puesto de trabajo, ¿no? Porque lo que decía, nuevos roles van a aparecer, desaparecerán otros muchos, pero los que queden se van a transformar, sin duda alguna, ¿eh? La transformación tampoco va a ser un proceso que tenga un punto final, porque bueno, vivimos en un momento, y el ser humano además es así, ¿no? De permanente evolución y por tanto esa transformación digital no va a acabar. Y de hecho vemos cada vez saltos más significativos que van a suponer un antes y un después. Y la transformación, por tanto, desde ese prisma tenemos que entenderlo como una cuestión más de cultura y no tanto de tecnología, en el sentido de que es una mentalidad hacia el cambio y una mentalidad hacia aprovechar los recursos tecnológicos y las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y eso tiene mucho que ver con cómo trabajamos y con cómo aceptamos el cambio, ¿no? En ese sentido, bueno, pues como empresa debemos ser optimistas, por supuesto, ¿vale? Pero de ahí a ser come flor, no. ¿Por qué? Porque los procesos de cambio duelen, los procesos de cambio frustran y los procesos de cambio necesitan tiempo. Y por tanto hay una necesidad de ser gestionados, ¿no? Ese proceso de cambio tiene que ser una transición, bueno, pues con esa figura de liderazgo, con una comunicación clara, con unas etapas, con una dosificación de los esfuerzos también, porque la gente necesita tener éxitos, ¿no? Para reforzarse y para seguir avanzando y poniendo empeño en ese proceso de transformación. Y no podemos pretender que de un día para otro queramos darle un giro a la empresa de 180 grados porque eso no sucede así, ¿vale? No sucede así. Barreras que nos vamos a encontrar son muchas, ¿no? Porque cuando tenemos que tomar decisiones en momentos de tanta incertidumbre, ¿no? Que es a lo que se refiere justamente con eso de entornos VUCA, ¿no? De alta indefinición o de muchísima incertidumbre, tomar decisiones y tomar riesgos es algo que nos va a generar, pues bueno, ansiedad, temor, preocupación. Es lógico, pero no nos queda otra. Tenemos que romper un poco ese status quo. Eh, Muchas veces las empresas, pues por el simple hecho de tener ya unos departamentos muy definidos, con unas áreas muy definidas, unas formas de comunicarnos muy definidas, a veces se crean silos, ¿no? Departamentales funcionales que dificultan muchas veces el poder avanzar, el poder tomar decisiones ágiles y esto, pues bueno, va en contra un poco del ritmo que nos marca el propio avance tecnológico. Otra de las cosas que también nos dificultan ese proceso de transformación digital es, obviamente, la falta de retorno de inversión, no porque no se tenga, sino a lo mejor porque no se sabe medir esa falta, o sea, ese retorno de la inversión que hemos hecho, o directamente porque desde la alta dirección no existe el apoyo suficiente, ¿no? Y lo vuelvo otra vez a conectar con el tema del liderazgo. Esto fluye de arriba hacia abajo. Cuando hablamos de cultura, hablamos del propio ADN de una empresa. Y el ADN de una empresa se gesta desde el minuto uno, desde los propios socios fundadores o desde el equipo de dirección. Porque de alguna forma son el espejo en el que en el resto nos vamos mirando, ¿no? Por tanto, si hay un espejo o si hay una imagen o un modelo que imitar, que es el de, oye, vamos a innovar, vamos a probar estas tecnologías, vamos a estar muy pendientes a lo que sucede en nuestro sector, vamos a tener esa agilidad a la hora de tomar decisiones, vamos a tener tolerancia al error. Bueno, al final, todo ese tipo de cuestiones van implícitas dentro de ese ADN empresarial. Por tanto, bueno, nos toca remirar muy bien cómo estamos liderando nuestros equipos y qué apoyos vamos a necesitar para justamente facilitar ese proceso de cambio.
Y muchas veces sucede que ponemos el foco justamente en este tema de la tecnología y no tanto en repensar cómo estamos haciendo las cosas y en cómo estamos liderando, ¿no? Que es justamente de lo que hablaba, ¿no? Esa cultura organizativa. Por tanto, aquí dice, ¿no? El principal desafío de una organización es el cambio cultural y no el cambio tecnológico. ¿Vale? Las herramientas se cambian, pero las mentes, cuidado, nos cuesta más trabajo, ¿no? Nos cuesta más trabajo evolucionar en cuanto a cómo interpretamos la necesidad del cambio, ¿no? Y porque ahí hablamos justamente de comportamientos, de mentalidades, de esas prácticas organizativas que muchas veces refuerzan comportamientos que no son a favor de la empresa, porque a lo mejor el sistema de recompensas es un sistema de recompensas que no favorece la innovación o que no favorece la cooperación entre departamentos, etcétera, etcétera. Y los valores de la empresa que los guían, ¿no? Justamente lo que comentaba antes de, bueno, cuál es el modelo a imitar, cuál es el espejo en el que me tengo que mirar, qué es lo que en mi empresa se define como un elemento diferenciador de otras empresas del sector, ¿no? Es decir, ¿qué nos hace diferentes? ¿Cuál es nuestro ADN de empresa? Y eso está muy relacionado con esos valores. Eh, y aquí hay un desafío importante, ¿vale? Que es crear conciencia y comprensión del problema por parte de aquellos que necesitan comprometerse con la solución. Porque esto no va de imponer el cambio, ¿vale? Esto no, las personas cambian cuando quieren. Y evidentemente, partiendo de esa premisa, para querer cambiar yo tengo que entender cuál es la necesidad del cambio. Decía antes, el ordeno y mando no funciona, pues obviamente aquí la labor de comunicación, la labor de compartir una visión clara de por qué o hacia dónde vamos, ¿no? Y por qué tenemos que abrazar este tipo de tecnologías o este tipo de transiciones a lo digital, pues evidentemente provocar esa o compartir esa comprensión del problema con aquellos que tienen que realmente ejecutar esos cambios es fundamental, ¿vale? Tenemos que tratar de mantener conversaciones en las empresas que sean de adulto a adulto y no de padre a niño, ¿no? Que muchas veces se da ese modelo paternalista en las empresas donde, bueno, pues no se justifican o no se argumentan ciertas decisiones pretendiendo que simplemente se pongan en marcha y ya está. Cuando en realidad, bueno, trabajamos con personas adultas y a las personas adultas hay que tratarlas como tal. Y por tanto hay que intentar compartir esa visión e intentar razonar por qué estamos en ese momento de cambio y por qué es necesario, ¿no? Bueno, importa, ¿no? Como decía ahí, la razón por la que necesitamos cambiar. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una explicación de por qué hay que cambiar, nuestro cerebro fundamentalmente tiene una reacción natural que es buscar amenazas del entorno y esas amenazas del entorno al final se traducen en estrés, ¿vale? Y ese estrés, pues obviamente inhibe muchas de las capacidades humanas que nos hacen bueno, pues ser creativos, ser innovadores. Tenemos que intentar de alguna forma pues bueno, aliviar esa carga de ansiedad o de estrés ante la indefinición o ante la incertidumbre del entorno. Al final, todos en la vida nos planteamos el cambio con una fórmula que es coste-beneficio. O sea, es así de sencillo. Yo cambio siempre y cuando vea que el resultado me va a compensar. Si no, no voy a hacer ese esfuerzo, no voy a depositar ningún tiempo en cambiar, ¿no? Y se cambia, pues ahí dice, ¿no? El saber popular dice, solo se cambia por necesidad. Bueno, pues al final, cuando nosotros lo que hacemos es imponer el cambio, lo que estamos es repercutiendo esa imposición sobre el coste y haciendo que el coste sea mucho más elevado que el beneficio de cambiar. Por eso es importante comunicar, por eso es importante compartir esa visión de por qué es necesario abrazar la transformación digital en la empresa para ser competitivos y para poder pasar bueno, pues a que al final el modelo de negocio subsista o pivote, pero que ese pivotaje sea un pivotaje además apoyado en decisiones lógicas, en decisiones basadas en datos y no en intuiciones, como decía antes, ¿no? Y otra de las cosas que también es importante tener en cuenta es hasta qué punto el tono emocional que nosotros ponemos como líderes a la hora de contagiar a nuestros empleados la necesidad del cambio puede afectarles, ¿no? ¿Por qué?
Porque ese cerebro emocional nos hace que ante estados anímicos negativos, pues obviamente todo lo percibamos mucho más complejo de lo que realmente es, mucho más frustrante, mucho más perjudicial la situación de la que a priori podría ser. Y en su defecto, todo ese clima o ese tono emocional positivo puede facilitar y engrasar justamente esos procesos de transformación. Con lo cual, mucho cuidado porque esos estados emocionales son contagiosos para bien o para mal. Y por eso decía antes, ¿no? Una de las cosas que a nivel de transformación digital tenemos que intentar procurar es que no se nos haga bola, ¿no? Y cuando digo que no se nos haga bola es intentar dosificar los esfuerzos, intentar que de alguna manera vayamos adquiriendo pequeñas victorias que nos lleven a al siguiente desafío, al siguiente reto, ¿no? Divide y vencerás, yo creo que en este tipo de contextos pues tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, vamos a compasar los cambios, vamos a hacer que, bueno, pues vayamos teniendo una transición natural y no abrupta para que no se nos atragante. Factores de éxito. Bueno, pues evidentemente un apoyo explícito y compromiso de la dirección de la empresa, porque sin eso no estaríamos hablando de nada. Es decir, esto, si no hay un compromiso de la dirección, el 95% de las ocasiones vamos a fracasar, por no decir el 100%. Con lo cual aquí la principal responsabilidad recae, como no puede ser de otra forma, en quien mayor grado de poder tiene sobre una estructura, ¿no? Sobre un sistema humano como es una empresa. Y por tanto hay que ejemplificar y hay que convertirse en modelos a imitar, ¿no? Y ese modelo a imitar tiene que ser partiendo de esa mentalidad de cambio, de esa mentalidad de transición hacia lo digital. Ser realistas respecto a la velocidad de los cambios, ¿no? Porque si no fuese así, lo normal es que nos frustremos, ¿eh? Ante el primer impedimento, ante la primera barrera, ante la primera situación complicada, nos vamos a frustrar. Y por tanto tenemos que asumir y aceptar que los cambios llevan tiempo, los cambios conllevan un esfuerzo importante y conllevan también un desgaste al cambio, ¿eh? Entonces, bueno, al final tenemos que ser muy humildes y tenemos que hacer también interpretarnos en clave humana, ¿no? Y en clave humana, cualquiera de nosotros que tenemos que cambiar y que tenemos que modificar ciertas cosas de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad, pues entendemos, ¿no? Que no es fácil ese cambio y que muchas veces nos lleva un tiempo que es necesario, ¿vale? Otra de las cuestiones importantes es que las áreas de negocio tienen que estar muy alineadas con el área de tecnología, entre otras cosas, porque, bueno, si de un sitio viene la solución, de otro lado viene la escucha activa de lo que necesita el cliente final y de cómo se va a monetizar esa transición digital, ¿no? O ese incremento o esa automatización de procesos o ese servicio que se presta al cliente final, ¿no? Y ahí las áreas de negocio están muy pegadas a la realidad y las áreas de tecnología tienen que estar muy pegadas a lo que sucede en el ecosistema tecnológico para saber qué tipo de alianzas o qué tipo de tecnologías debemos emplear en nuestro caso particular. Y evidentemente diseñar un plan de gestión del cambio, ¿vale? Vamos a tener muchos retos que son a nivel técnico, es decir, qué herramientas, qué tecnologías aplican en nuestro caso, pero también vamos a tener retos adaptativos que tienen mucho más que ver con las personas, que tienen mucho más que ver con el equipo y en cómo nos comunicamos. Ahí decía, ¿no? Proyectos cortos y medibles, divide y vencerás. Consejos que podemos ofrecer para una transformación ágil, ¿no? y eficaz y eficiente. Bueno, pues tener una visión sólida que se comparta con toda la empresa para que de alguna forma sea el faro, ¿no? El faro que les ilumine en esos momentos de transición donde hay veces que ocurren, ¿no? Momentos de desorientación o momentos de incertidumbre. Un proyecto que sea a largo plazo. No podemos pretender que la empresa cambie en un periodo de tiempo corto porque a lo mejor se nos indigesta, ¿no? Y ahí, pues decía, ¿no? Periodo mínimo 24 meses bajados en mejoras continuas. Esto de las mejoras continuas son esas pequeñas victorias que son necesarias. Es decir, divide y vencerás. Si es que realmente no estamos inventando nada nuevo, ¿vale? Es aplicar el sentido común. Enfocarnos en entregar valor a los clientes internos y externos, ¿vale? Ese es el foco. No hay otro objetivo en una empresa que no sea entregar valor a sus clientes. Ese es la meta final, ¿vale?
Eh, Medir y dar seguimiento para justificar las inversiones. Esto sin duda alguna, ¿no? Hay que saber interpretar ese retorno de la inversión que comentaba antes. Y hay que saber qué tenemos que medir y qué hitos, qué variables, qué elementos son importantes en la ecuación para justamente poder reforzar esas inversiones en lo digital. Eh, un liderazgo, nuevamente aparece el término liderazgo, que respalde a los empleados para que puedan crecer, para que puedan cambiar, para empoderarles en ese proceso de transición y en ese proceso de transformación necesario. Un gobierno ágil, ¿no? Que nos permita tomar esas decisiones rápidas y precisas para justamente no vernos en momentos de bloqueo. Hay veces que las empresas, teniendo muy claro que tienen que cambiar, digamos que la cadena de mando es tan lenta, tan poco eficiente, que se tarda mucho en tomar decisiones y cuando se toman tarde y mal. Bueno, pues tenemos que buscar ese gobierno ágil para justamente tener la frescura que puede tener, por ejemplo, una startup, ¿no? Que es justamente uno de estos factores diferenciales, ¿no? La agilidad con la que se mueven un tipo de empresa frente a la lentitud con la que muchas veces nos movemos en empresas ya con una trayectoria mayor y con una estructura también mucho más amplia, ¿no? Y enfocarse en la colaboración y el intercambio de conocimientos en un entorno que no deja de ser un entorno abierto y seguro. Muchas veces eh, planteamos las cuestiones desde un punto de vista del todo o nada o desde una posición de extrema competitividad, cuando yo creo que hay vías de colaboración que son interesantes, ¿no? Una de las vías de colaboración, por ejemplo, ¿no? Y lo comentaba antes cuando hablaba del tema de las startups. Oye, si tenemos en nuestro entorno cercano o si estamos muy pendientes a lo que sucede en nuestro sector y sabemos que hay startups que están haciendo cosas muy punteras, que están haciendo cosas muy interesantes, que tienen la frescura necesaria para ir a un ritmo alto. Y yo, en cambio, soy una empresa que me cuesta mucho más trabajo, bueno, pues coger esa velocidad de crucero, porque tengo otros procesos internos que me dificultan, porque tengo otras formas de comunicar, otras formas de liderar que no me permiten ser ágiles en la toma de decisiones, por la cuestión que sea. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es abrir esas vías de colaboración con startups, con proyectos, con equipos que tengan esa frescura suficiente, que no estén dentro de mi empresa, que los mantengo fuera, pero que de alguna forma me nutren y hay un win-win por ambas empresas, ¿no? Igual que también la conexión con el mundo de la universidad. Parece que muchas veces lo dejamos de lado y de la universidad pueden surgir proyectos muy interesantes, muy innovadores, muy punteros, y hay veces que la empresa privada pues, como que estamos muy alejados, ¿no? Del ámbito universitario, porque pensamos que de ahí no puede surgir innovación, cuando en realidad sí que hay un cimiento de innovación cada vez más potente y que tenemos que saber aprovechar justamente porque están fuera de nuestro contexto laboral y a lo mejor pueden aportar ese oxígeno que nosotros necesitamos, ¿no? Por tanto, aparte de la transformación que internamente nosotros como empresa tengamos que abrazar, tengamos que adoptar, tengamos que realizar, no descartemos tampoco esas otras vías de colaboración con entes externos, ya sean empresas, ya sean universidades, que nos permitan insuflar energía, insuflar innovación, insuflar nuevos conocimientos que son necesarios, ¿no? Y la transformación digital, lo dice ahí, ¿no? No significa únicamente invertir en digital, sino sobre todo pensar en digital y pensar en cómo maximizar la experiencia del cliente a partir de esa hiperpersonalización. Bueno, pues aquí una de las cuestiones que también tenemos que tener muy claras, ¿no? En esta etapa de transición o de transformación digital es que no hay nada peor que hacer bien lo que uno no debe hacer en absoluto, ¿no? Es decir, muchas veces en la vida tenemos problemas de desorientación. Es decir, ¿lo que estoy haciendo me está llevando por el buen camino o no? Es decir, yo sé que me estoy moviendo, pero no sé si me estoy moviendo en la dirección correcta o no. Entonces creo que es muy sano, creo que es muy bueno plantearnos estas preguntas continuamente. Es decir, ¿estamos haciendo las cosas correctas? ¿Voy en la dirección que necesito? ¿Estoy gestionando bien esos cambios o se me están atragantando? ¿Y el beneficio que estoy obteniendo es el esperado? ¿Es mayor? ¿Es menor? Al final son preguntas que lo que intentan es ponernos en la dirección correcta. Y esa capacidad autorreflexiva creo que es fundamental. En definitiva, ya con esto no me quiero alargar mucho más.
decir que la transformación digital, y coincidiréis conmigo, es una necesidad, no es una opción, que es un proceso arduo, es un proceso muchas veces frustrante, pero es un proceso que, siendo bien gestionado, y cuando hablo de bien gestionado es pensar en ese factor humano, ¿no? Pensar en cómo las personas nos enfrentamos al cambio, pues puede tener un efecto mediador y un efecto facilitador en un proceso que de alguna forma es ineludible y que nos va a acompañar al resto de nuestras vidas. Pues ya con esto no quiero robaros más tiempo y le paso la palabra de nuevo a José María. Muy bien, Javier, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas para ti. La primera quizás se ha ido respondiendo a lo largo de tu intervención, pero bueno, no está de más que te la formulemos por si quieres puntualizar algo, matizar alguna cuestión, añadir algo, ¿no? Nos la remite Ana Fernández y dice, ya que ha mencionado que la transformación digital, si se ve como una imposición de la dirección, fracasa, estoy de acuerdo, pero a su entender, ¿cómo se puede llevar a cabo para que el trabajador no lo perciba así? Más aún cuando son trabajadores que llevan muchos años haciendo lo mismo. Ahora, espero que ahora Ahora se me sí, escuche. ahora sí. Ahora sí. Decía, ¿no? Espero evidentemente tengamos claro que siempre hay una responsabilidad individual y una responsabilidad empresarial, ¿no? Y cuando hablo de responsabilidad empresarial me refiero a que hay que hay que diseñar ese proceso o ese plan de gestión del cambio, hay que formar a la gente. Y cuando hablo de formación me refiero a una formación que tenga sentido, no a una formación para justificar el expediente, ¿no? O para cubrir el expediente y decir que estamos formando a nuestra gente, sino realmente que sea una formación significativa, personalizada a las necesidades de cada uno o a las necesidades de cada área. Pero por el otro lado también está indudablemente la responsabilidad del trabajador. Evidentemente nadie cambia si no quiere cambiar, pero bueno, también las empresas tienen sus propios resortes y sus propias herramientas para, bueno, de alguna forma transmitir esa visión clara de hacia dónde va la empresa y, oye, si me quieres acompañar bien y si no, pues a lo mejor tienes que salir de la empresa, ¿no? Esto es así de duro y así de frío, pero todos tenemos que hacer esfuerzos por entender que el cambio es algo necesario y que es lo único que nos va a hacer bueno, poder subsistir en un ecosistema profesional y laboral en el que quien no esté a la orden del día, quien no vaya adaptándose a estos cambios, pues probablemente tiene una gran probabilidad de quedarse en la cuneta justamente por esa destrucción de puestos de trabajo, porque habrá máquinas que nos reemplacen. ¿Cómo va a ser posible que un humano no sea sustituido por una máquina? Pues justamente aportando ese valor o aportando esas capacidades que las máquinas hoy por hoy todavía no son capaces de realizar. Y aquí hablamos de ese pensamiento crítico, de esa capacidad de análisis, de ese pensamiento heurístico que quizás a las máquinas hoy por hoy todavía se les queda un poco lejos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el tema o la Discúlpame, situación en Javier, la que nos... si dejas de compartir, te vemos a pantalla completa, Ah, porque no hemos vale, quedado en vale. en tu presentación. Perdón. Creo que tenemos de nuevo a Javier conectado. Se había perdido un momentito eh, El efecto presentación. el efecto presentación. Se ha ido, la presentación te ha arrastrado también a ti. Hemos Efectivamente, perdido. Bueno, efectivamente, sí, estabas terminando de contestarle efectivamente. Decía a Ana. Sí. que justamente el momento en el que nos encontramos es un momento, ¿no? De ese efecto wow, ¿no? Con la inteligencia artificial generativa, pero es quizás un poco espejismo en el sentido de que, claro, el lenguaje natural que nos ha permitido a muchos de nosotros que no somos tecnólogos trabajar con un modelo de inteligencia, ¿no? Y que nos podamos comunicar como si fuera un humano, esa capacidad de que las respuestas que nos ofrece sean tan sumamente creíbles, tan bien estructuradas, tan bien redactadas, que, bueno, nos da la sensación de que realmente es una inteligencia equivalente o similar a la del ser humano, ¿no? Todavía no estamos en esas. Es verdad que se comunican muy bien con nosotros, que nos hacen todo muy creíble. Eso justamente también tiene otra derivada y es hasta qué punto estamos en ese momento de la posverdad, ¿no? En ese momento de, bueno, donde todo lo que vamos leyendo en pantalla, a lo mejor hay una gran parte de esa información que tenemos que poner muy en cuarentena. Ese factor de poner en cuarentena justamente
lo que una persona experta o especializada puede identificar en la respuesta de por ejemplo, un chat GPT, ¿no? Donde evidentemente su grado de alucinaciones puede ser identificado por alguien que sabe de un sector, pero a lo mejor por alguien más novel quizás no. Bueno, pues tenemos que intentar estar un poco digamos, a la altura de lo que va surgiendo en el ecosistema digital y en todas las herramientas que van apareciendo, porque ignorarlas significaría quedarnos atrás y ahí, insisto, hay una parte de responsabilidad corporativa de ofrecer esa formación y una parte de responsabilidad individual de decir, oye, yo soy el que tiene que cambiar, nadie puede hacer ese tránsito por mí, tengo que ser yo, ¿no? Ujú. Pues precisamente al hilo de esa referencia al chat GPT, Auxi Mazueco pregunta qué tipo de acciones podemos automatizar con chat GPT en el sector de agroindustria o cómo crees que podemos sacarle partido en nuestro sector. Bueno, pues es una pregunta que nos llevaría mucho tiempo y sobre todo conocer muy bien el sector, ¿no? Para poder darte una respuesta mucho más afinada. Sí que, por hablar un poco de cómo está la situación actual, hace escasamente 2 semanas, 3 semanas, se presentaba ChatGPT Turbo, ¿no? ChatGPT Turbo, una de las cuestiones diferenciales que tiene es la capacidad de procesar datos de contexto. Esos datos de contexto, daros cuenta que en ChatGPT 3.5 hablábamos de 4.000 tokens. Los tokens no son realmente palabras, pero bueno, vienen a ser un símil parecido, donde podrías ponerle, imagínate, ¿no? Pues 5 páginas de contexto. Y el modelo se lo tragaba, funcionaba y te permitía afinar en los resultados que ofrecía. Bueno, pues la última versión que ha sacado ChatGPT 4 Turbo permite dar hasta 300 páginas de contexto. Es decir, cuanto más información le das al modelo para que bueno, entienda qué es lo que le estás preguntando, qué casuística particular necesitas, cómo tiene que funcionar, cómo tiene que devolverte esa respuesta. No, hasta 300 páginas, ¿no? Imagínate. Pues el grado de refinamiento de la respuesta puede ser muy, muy, muy alto, ¿no? Eso hace, por ejemplo, que aparezcan ahora también, digamos, un modelo de marketplace que son los GPTs, ¿no? Que son como el chat GPT verticales de cada sector o de necesidades muy concretas que tenga el usuario final. Si tú podrías, imagínate, ¿no? Yo en mi blog podría crearme mi propio GPT a partir del cual procesase toda la información que yo he publicado durante 10, 15 años y que a partir de ahí pudiese tener un chat conversacional con mis usuarios para que pudiesen responderle a preguntas concretas a partir de las respuestas o a partir de las publicaciones que yo he hecho durante 10, 15 años. Y además que pueda ofrecerte un enlace en el que hable de tal o cual cuestión particular que tú le estés preguntando. Bueno, pues todo eso al final impacta directamente en esa experiencia de usuario, impacta en esa hiperpersonalización y esto, trasladado a cualquier sector, a cualquier gremio, pues bueno, ya es una cuestión de que cada uno sepa, ¿no? Dónde puede hacer uso de esos automatismos o cómo puede hacer algún tipo de innovación relacionada con estas tecnologías, ¿no? Muy bien, Javier, pues muchas gracias. Hay alguna pregunta más pendiente, pero no tenemos más remedio que seguir avanzando en el programa para no acumular demasiado retraso. Os recuerdo a los que se han quedado pendientes de alguna pregunta, pero también a los que se les pueda venir a la cabeza alguna cuestión después de la intervención de Javier. Os recuerdo la posibilidad de interactuar con Javier al final del foro en la zona de networking del metaverso. En caso de duda, pues acercaros a cualquier persona de la organización que os va a orientar. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros. Pasamos ahora